El día de hoy he estado meditando por varias semanas esta palabra y si bien es cierto, voy a hablar mucho de un papá representativo en la Biblia, pero creo que podemos aprender bastante enseñanza muy buena para todos nosotros, no seamos papás, ¿no? Y Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Ok, familia, el día de hoy he estado meditando por varias semanas esta palabra y si bien es cierto, voy a hablar mucho de un papá representativo en la Biblia, pero creo que podemos aprender bastante enseñanza muy buena para todos nosotros, no seamos papás, ¿no? No, no es sencillo ser papá. Vamos a Mateo 1, versículo 18 al 19, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, Señor, rompiendo toda mentira, trayendo abajo toda fortaleza que va en contra del conocimiento de Cristo Jesús, y tu verdad nos ilumine y nos haga libres, Señor. Se cumpla tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hablamos, acá primero inicia comprometida y después termina diciendo esposo. Para la cultura judía, realmente el matrimonio se daba desde el compromiso, desde la ceremonia de las copas, cuando el padre con el novio iban a pedir la mano de la novia y ellos agarraban una copa, ¿no? El papá del novio le servía al novio, la bebía, ahí está caliente, y le daba a la mujer. Si la mujer lo cogía y lo bebía, significaba que aceptaba, y desde ahí ya estaba el compromiso dado, ese matrimonio que esperaban solamente ya la ceremonia de una manera no formal, pero de ahí se daba. Por eso Jesús, cuando en el huerto de Getsemaní dijo, Señor, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa, porque él había bebido esa copa en la última cena, bebió representativamente esa copa y al darle a sus discípulos estaba diciendo, yo me comprometo en casamiento con mi novia, con ustedes, con el pueblo de Dios. Entonces, por eso Jesús se aparta de mí, pero hágase su voluntad, ¿no? Porque obviamente ese sacrificio, ese pacto, ese compromiso que estaba haciendo con la iglesia, lo iba a llevar a la cruz, ¿no? Entonces ahí aprendimos algo más. Entonces, por eso habla de comprometida y de ahí habla de esposa. Pero también dice que José era un hombre justo. En esos tiempos, cuando se hablaba de justos, se hablaba de un tipo especial de persona, cuya santidad se basaba en la encarnación de la generosidad y la justicia. La pronunciación es sadik. Es un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos propios, en todo sentido, siendo el sirviente por excelencia para la Torá, ¿no? Entonces, para los 5 primeros libros de la Biblia. Dice que él, al darse, cuando se enteró que ella está embarazada, decidió, ¿no? Había pensado divorciarse en secreto. Él no quería, a pesar del fuerte choque que habrá sido de que su novia tan linda, él lo había escogido y todos los pensamientos buenos que tenía sobre ella, venga y le dice, estoy embarazada, y sobre todo del Espíritu Santo, ¿no? Imagínate José, ¿no? ¿No? Me saca la vuelta y todavía me trae tremenda mentira, ¿no? Que el Espíritu Santo le embarazó. Entonces, imagínate todos los choclos, ¿no? Todos los pensamientos raros y emociones que habrá sentido José, ¿no? Frustración, decepción, dolor, ¿no? Varias cosas que José en ese momento habrá sentido, pero así mismo no quiso no, no lastimarla mucho, quiso protegerla lo más que pudo, ¿no? Porque en esos tiempos la ley judía decía que si pasaba o
hombre o mujer realizaban el adulterio, ¿no? Pecaban en adulterio, sobre todo a la mujer la apedreaban, ¿no? Entonces, la mataban. Entonces, él no quiso, a pesar de esa noticia que para él fue de que ella lo engañó, no quiso que muriera, quiso lastimarla lo menos posible, porque quiso divorciarse en secreto. Entonces, al final, de todas maneras, iba a llegar un momento que el pueblo iba a saber que él había rechazado, ¿no? Entonces, había una ley que decía que podía darle carta de divorcio el hombre por alguna circunstancia, entonces rechazarla socialmente. Era lo mínimo daño que podía ejercer sobre ella, porque por más de secreto, cuando ya veían de que José no estaba y ella quedaba embarazada, todos iban a dar cuenta que la había rechazado. Entonces, dice que él buscó que sea lo mínimo en lastimarla. ¿Por qué Dios? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios lo haría tan difícil para José? ¿Te has puesto a pensar? Porque era difícil. Imagínate que venga y te digan una noticia así, ¿no? O de tu novio. Te vas a casar y te digan, mira, tu novio embarazó a tal chica, ¿no? O tu novia, te vas a casar y está embarazada. Se la hizo difícil. Yo me puse a preguntar, ¿por qué dentro del plan de Dios, por qué no les habló a los dos juntos? ¿No era más fácil? ¿Sabes qué, José, ven María, esto es lo que quiero hacer con ustedes, ella va a venir el Espíritu Santo y la va a embarazar? ¿Por qué no les facilitó las cosas? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué no lo hizo más sencillo? Muchas veces será para mostrarnos nuestro corazón, no para que Él vea qué corazón tienes, porque Él ya lo sabe, sino para mostrarnos a nosotros, y son basados a las circunstancias, es que realmente sale nuestro verdadero yo. Realmente lo que está dentro de nuestro corazón frente a las circunstancias difíciles que tenemos que afrontar, sale lo que está en el corazón. Necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo, y Dios va a utilizar situaciones difíciles para podernos moldear a la imagen de Dios. Dios no quiere solo nuestras manos, Dios primero va a querer nuestro corazón. ¿Qué hace pidiéndote las manos y que tú hagas cosas por Dios si tu corazón está muy lejos? Dios primero quiere tu corazón, quiere que tu salvación sea eterna. Cuando Dios llama a las personas para participar de sus planes, muchas veces complica las cosas, como le pasó a José, porque va a requerir que tengamos pantalones para cumplir su llamado. Va a requerir gente con valentía, que requiera valentía, por eso lo busque y tenga fe para poder cumplir sus propósitos, para poder decir, heme aquí. Y a veces decimos, no, sí, Señor, heme aquí. Pero realmente necesitamos, y me encanta esa palabra, tener pantalones y decir, heme aquí. Amén, a pesar de todo. Seguimos con Mateo 1, vamos del versículo 20 al 25, estoy corriendo, porque hay varias cositas que te quiero enseñar el día de hoy. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Así que ese mito de que el hombre se muere por no tener sexo es mentira, ¿no? ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. Dice, bueno, pero ese no es el punto, ¿no? Ahí no voy a predicar de eso. Pero dice que él despertó, José despertó después del sueño e hizo conforme el ángel le indicó. ¿Por qué a nosotros nos cuesta obedecer? ¿Por qué a él despertó automáticamente y obedeció? ¿Qué relación José tuviera con Dios para identificar su voz en ese sueño? Porque podemos tener muchos tipos de sueños.
Puedes comer frijoles el día, la noche y soñar toda la noche, ¿no? Y no exactamente viene ese sueño de Dios. No puedes estar viendo una película y no sé, de Superman o de Messi, ¿no? Un goleador. Estás soñando, te crees Messi en tu sueño y le das una patada a la pared. ¿Aquí le ha pasado? Se ríen, ¿no? Sí, les ha pasado. Bueno, yo también, no le digas a nadie. No me creo voleibolista así y ay, a la pared, ¿no? ¿Ok? Pero José, tan humano como nosotros, pero como tú te has puesto a pensar la relación que tenía ese hombre con Dios para escuchar la voz de Dios a través de ese sueño, dice, y levantarse y obedecer. No preguntó 2 veces, a ver, confirmación, que me confirme, sino de que él obedeció. Pero también dice que en el sueño el ángel le dijo, no tengas miedo. El Señor reconoce nuestras emociones. Claro que muchas veces vamos a tener miedo, claro que muchas veces vamos a estar confundidos, pero aquel que está en el Señor y confía, Dios va alineando, Dios nuestros pensamientos, Dios nos va ayudando aún a poder tener el control de esas emociones, ¿no? Entonces no es un pecado tener emociones, el problema es cuando dejamos que esas emociones nos dominen, no nos ayuda a crecer. La pregunta que yo te haría es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? Como para que te des cuenta cuando Dios te habla. Muchos dicen, no. Alguien viene, no sé, un profeta, quizás por ahí tu pastor, y te dice algo y tú dices, no, pero Dios no me ha dicho nada. Ah, entonces Dios no te habla a través de otros. Dice la palabra que Dios a un burro utilizó para hablarle a un profeta. Pero a veces nosotros no estamos tan alineados a Dios y no escuchamos y reconocemos su voz, sobre todo cuando va en contra de lo que nosotros deseamos. ¿Cuánta relación mantenemos con el Espíritu Santo para reconocer que Él es el que nos está hablando? ¿Por qué Dios permitió entonces que José pasara este mal rato? ¿No? ¿Por qué? De dudas, de dolor, de lucha. Fue difícil. En el silencio, y me encantó poner esto, en el silencio de Dios hay una prueba al carácter de las personas. Es como si Dios se hubiera callado a esperar si lo que decía José, de lo que le decían de José era cierto. A ver, es como que dice, bueno, basado en esta circunstancia, yo me voy a callar a ver si él reacciona como lo describen. Y realmente fue un hombre justo. Según la descripción que hacen en ese tiempo los judíos, él era un hombre que a pesar de lo que él pasó, pensó en los intereses de María y no quiso que la mataran. Trató de dañarle lo menos posible. Y a veces nosotros, cuando alguien nos hace algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos, guardamos rencor y nos queremos vengar. No precisamente estamos pensando en el bien de esa persona. Mira la diferencia. ¿Cuánto nosotros conocemos al Señor y lo obedecemos? ¿Cuánto te puede costar perdonar a tu padre? ¿Cuánto nos puede costar perdonar a nuestra madre? ¿Cuánto puede costarnos perdonar a los hijos? ¿Cuánto nos puede costar? Y muchas veces es porque no queremos ser obedientes a Dios. Él, obviamente, con todo su choclo y con todo lo que sentía, no me imagino a un José levantando y decir, ya no siento nada, voy a casarme con ella. Señor, yo imagino a José, bueno, no entiendo, pero si tú dices, así va a ser y el camino vas a ir sanándome, vas a ir quitando esto, Señor, y voy a ir viendo mayor claridad lo que tú quieres hacer. No es que Dios necesita probar a la gente, pero sí necesita estirar el carácter de la persona a quien necesita encargarle algo importante. Si tú eres padre y madre, hay hijos que Dios te ha encargado y ellos son importantes. José fue aprobado y aprobó. No le fue fácil pasar esa prueba, pero a pesar de todo lo que hizo,
A pesar de todo lo que pudo pasar, mejor dicho, él agradó a Dios. Obedeció a Dios y recibió a María como esposa. Tal cual, fue y se casó, aún estando embarazada. Frente al error de lo que antes pensó que había cometido María, ahora él estaba obedeciendo a Dios. Vamos a Lucas 2, del versículo del 1 al 6. Dice, por aquellos días, Augusto César decretó de que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iba todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Cuando pensaba que había pasado la situación más difícil de su vida, José, ¡pum!, se le presenta a otro, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya, justo en ese momento, cuando su esposa ya está por dar a luz, se le ocurre a este gobernador pedir el censo. Y él tenía que viajar hasta ese lugar con su esposa ya a punto de dar a luz. ¿Tú sabes lo difícil que es para una mujer estar embarazada en esas últimas semanas? No sé si tú has visto a tu mamá, a tu hermana, o no, los papás han visto a su esposa, que las pobres sudan, no se pueden sentar, duermen entre sentadas, ¿no? Es difícil, ya no pueden ni comer teniendo hambre, ¿no? Porque ya el bebé ha ocupado todo, ya está aplastando ahí el estómago. Es muy difícil y así tuvo que él, José, llevarla, tener que encargarse él solo de todo el viaje, cuidar a su esposa, ¿no? Físicamente, emocionalmente, porque se ponen también bastante sensibles, obviamente es un momento muy difícil para la mujer, tener que cuidarla en todo e ir a cumplir lo que el gobernante estaba diciendo. Entonces, no se le presentó fácil a José. Imagínate a José, ¿no? Diciendo, pero ¿por qué ahora, Señor? ¿Por qué no haces que el censo sea después, cuando ya nazca mi hijo? ¿O por qué no mejor dentro de un par de años? ¿Por qué precisamente la pones difícil ahora? Si es tu hijo, ¿no? Uno diría, pero es el hijo de Dios, debería ser todo bien planificado, bien chévere, todo bien bonito, poder ver de que Dios está en el asunto, ¿no? Porque a veces pensamos que cuando todo está chévere, se abre puertas, se abre puertas, se abre puertas, Dios está en el asunto, y no digo que no, pero no creas que en lo difícil Dios también no está, o Dios no podría estar. ¿Te has puesto en pensar lo difícil de ese momento para José? Buscar hospedaje, ver dónde iba a dar a luz su esposa, que todos le digan no, 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 no hay, no hay, no hay. ¿Tú te puedes imaginar la desesperación, la angustia de ese hombre que ama a su esposa, que tiene por responsabilidad al Hijo de Dios? Yo me imagino a José, Señor, pero es tu hijo, ¿por qué no facilitas las cosas? ¿Por qué no ha sido más fácil? ¿Por qué no planificaste que no sé, que naciera en un hotel 5 estrellas o en una clínica, la clínica internacional? Tantas cosas que en ese momento a José se le pudo estar cruzando por la cabeza. Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es lo correcto? ¿Realmente es tu hijo? Porque si fuera tu hijo, el hijo de Dios, me pasarían estas cosas. Entonces no hay posada, mi esposa está dando a luz, mira, me han dado un granero, donde hay animales hay suciedad. No creas como la película, ¿no? Lindo la luz que sale y el pesebre limpiecito y los animalitos bañaditos. No, 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 esa es película. Esa es película. Era un establo, todo estaba sucio, y donde hay suciedad, ¿cómo huele? ¿Rico? ¿A flores? No creo. Imagínate la contrariedad que pudo estar José. ¿Quién no quiere a quien ama darle lo mejor? ¿Tú crees que José quería darle ese lugar, que diera luz ahí? Y él está, Señor, ¿estás tú aquí metido o no? La relación que tuvo que tener José con Dios.
para tener paz en medio de las circunstancias, de seguir creyendo en el plan de Dios, de que Dios estaba ahí, que el Hijo, su Hijo, estaba viniendo. El privilegio que había encontrado dentro del propósito en su vida sobre la tierra que Dios le estaba dando, de criar a su Hijo. Y a veces nosotros, en los momentos más difíciles, cuando no hay dinero, cuando hay alguna enfermedad, estamos renegando de Dios, pensamos que Dios no está en el asunto y no seguimos creyendo, por ende no seguimos obedeciendo a Dios. Y lo primero que hacemos es soltar todo e irnos, porque Dios no funciona. Y nos olvidamos de que Dios, cuando da una palabra, la va a cumplir, pero no a tu manera, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios hasta el final, porque todo viene para bien a los que aman al Señor, dice la palabra. Entonces, toda circunstancia va a formar algo de ti, algo en ti, a pesar que sea difícil, si estás en la mano de Dios, obviamente. Nuevamente vemos una situación muy difícil para José, porque Dios no concibió que las cosas fueran diferentes. ¿Qué harías bajo tales circunstancias? Si a ti te tocara algo así, ¿te has puesto a pensar? Vamos a Mateo 2, versículo del 13 al 15. ¿Vamos bien? ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo algo? Espero que sí. Pero ayúdenme. Están calladitos, calladitos. Dice, después de que los sabios regresaron al país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y dijo, otro sueño, mira. Así era la forma en que Dios hablaba a José. Levántate, escápate a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente, ¿no? El nacimiento, ¿no? Primero el de antes de casarse, el nacimiento y ahora otra situación difícil. Otra situación apremiante para José. Y estaban, me imagino, ¿no? Ya establecido, habían venido los Reyes Magos, le habían dejado ahí oro, mirra. Entonces, en pocas palabras, tenían plata y dijeron, ay, ya vamos a ir a comprar nuestra casita para criar al Hijo de Dios, todo chévere. Y viene Dios y le dice, vete con tu esposa. Él podría decir, Señor, pero ¿por qué si estoy bien? Pero José definitivamente dijo, Señor, por algo entonces proviste del dinero para poder hacer el viaje. La forma como mires la situación, miras con tus ojos, siempre te vas a frustrar. Miras con los ojos de Dios, vas a ver siempre bendición. Y yo me sigo admirando de la conexión que tuvo José con Dios para discernir el sueño y sin titubear, obedecer. José, como el líder del hogar, actuó. ¿Cómo debe ser un líder según la Biblia? En Marcos 9, del versículo del 34 al 35. ¿Cómo debe ser un líder tú que eres papá? Si tú aún estás liderando a alguien, como padre, como hermano mayor, como discipulador en la casa de Dios. Y me encanta porque mi sobrino Benji, ¿no? Me dice, ve pues, ¿no? Que Julio le encanta pelotear, ¿no? Y me dice, tía, yo me voy a encargar de enseñarle, yo voy a ser su entrenador, ¿no? Y él se pone, ¿no? Como, voy a ser el líder, voy a enseñarle a jugar fútbol. Pero tía, tiene que haber reglas. A esta hora tienes que traerlo. Y digo, ok, Benjamín, listo. Y él va a estar ahí. Ahorita Julio no tiene un hermano mayor, pero tiene un primo mayor. Y él tiene que aprender, Benjamín, a ser ese buen líder que dice la Biblia. Ahora para su primo, mañana quizás para sus hijos. Mira lo que dice en Marcos. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todo y el servidor
de todos. Si quieres ser el líder, si realmente quieres que tu familia te siga, te admire, diga, ok, tú dices que hay que ir para allá, vamos, entonces tú tienes que servir como el líder que la Biblia habla. Y esto directamente, si bien es cierto, habla para todos, el día de hoy, papá, es tu día. Así que todo varón aquí, tienes que aprender a servir. No, el sometimiento de la esposa no es simplemente ya, pues me han dicho que tengo que someterme. Tienen que ver a un líder que admiren, no por perfecto, sino porque tenga la humildad de reconocer sus errores e ir a Dios para buscar soluciones. Le competía a José como líder guiar su hogar, tener fe en Dios, mantenerse escuchando a Dios, guiar a su familia, cuidándolos, guiándolos por el camino que Dios había trazado para él y para toda la familia. Mira cuánta responsabilidad de un padre, de ser maestro, enseñarle a la familia a obedecer. ¿Cómo iba a decirle a sus hijos, obedece, si él no estaba obedeciendo? A veces nos es fácil decir al resto, obedece, pero los que nos siguen también aprenden del ejemplo, de lo que ven, de lo que miran. No grites, pero se lo dices gritando. No, es importante que puedan ellos aprender cómo obedecer a Dios. Sirviendo a su familia, se ganaba el respeto de ellos y el respeto del resto, por eso lo llamaban hombre justo. Yo te preguntaría, ¿cómo te reconoce tu familia, papá? ¿Cómo te reconoce la familia? O tú, ya que no eres papá, ¿cómo te está reconociendo tu familia? ¿Qué podrían decir de ti? Hombre justo, mujer prudente, no sé. ¿Cómo te describen los que te conocen? Aquí en la iglesia te describen de una manera tal cual te describen en tu casa, tal cual te describen en el trabajo. O aquí de una manera, aquí, wow, es un servidor y en la casa ni tiende la cama. Ya, ¿no? Es que nos ha pasado, pues nos ha pasado. Seamos sinceros. Amén. Sigamos. Lucas 2, del 43 al 49. Voy terminando. Siempre se dice eso. Ustedes créanlo. Dice, terminando la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén. Para resumirte la historia, dice de que José y María perdieron a Jesús. Cuando estaban regresando, se dieron cuenta que no estaba. ¿No? Y fueron a buscarlo en la ciudad y lo encontraron después de unos días hablando ahí en el templo. Imagínate a José, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué situación tan difícil? Otra vez una situación difícil. ¿Tú te imaginas darle excusas a Dios? Dios, perdóname, perdí a tu hijo. ¿Te pones a pensar eso? Qué difícil que para todo padre, madre, ¿no? No sé, hermano, alguna vez se te ha perdido tu hermanito, ¿no? Y imaginarte lo que te va a caer en casa cuando se entere la mamá. Entonces, ¿no? Imagínate, ¿no? El papá que se le pierde el hijo, uy, ya, no. Se toma el avión antes de llegar a casa y ver a la esposa. Pero qué difícil, aparte del chiste, ¿no? Qué angustiante para ellos. Oye, mi hijo, ¿dónde está? Ellos lo estaban criando, eran su hijo natural, terrenal. Fue también una situación difícil, otra situación difícil. Otra vez una situación difícil. Porque cada padre tiene la consigna de cuidar, instruir, criar a los hijos en los caminos del Señor, porque darán cuentas al Señor de ellos, de cada pieza preciosa que Dios ha delegado en tu responsabilidad como padre y a los futuros padres. Esta prédica es para todos, porque realmente aprendemos en lo que es relación con nuestro Señor, pero también en la responsabilidad que nos ha dado. Y mañana más tarde, si eres varón, te va a dar la responsabilidad de ser padre. ¿Qué reporte le darías, papá? Esta pregunta es para ti directamente. ¿Qué reporte le darías? Cuando estés delante de la presencia de Dios, ¿qué reporte le vas a dar de tus hijos? ¿Le podrás decir, Señor, ninguno se perdió?
No es fácil ser papá. No es fácil serlo. Cuando somos sobre todo vulnerables emocionalmente en los momentos difíciles. Porque te digo, iglesia, a pesar que tu papá o el varón que está a tu lado no llore o no actúe como tú en los momentos difíciles, no significa que no sean vulnerables emocionalmente. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero aquí hablamos que necesitamos todos por igual seguir a un mismo Dios, que es el único que nos puede ayudar en los momentos difíciles. Imagínate, si José y María, siendo José y María, pasaron momentos tan difíciles, ¿por qué te preguntas cuando tú los pasas? Si ellos le fue necesario a Dios pulir su carácter para poder asumir el llamado que Dios les estaba dando, para que ellos encontraran gozo bajo el propósito que Dios le había mandado sobre esta tierra, ¿cuán diferente Dios va a ser contigo, conmigo? Necesitamos nuestro carácter pulir para poder llegar y nosotros ser a la imagen de Cristo. Nuestro carácter tiene que ser pulido, realmente. Necesitamos pulir nuestro carácter. ¿Quién diría acá, si yo diría, levante la mano, acá la persona perfecta, ¿quién levantaría? Yo escondo mi mano, ¿no? Porque perfecta no soy. Yo necesito de Dios para poder tomar decisiones, para poder pasar mis tiempos difíciles. Tú y yo necesitamos de Dios, necesitamos esa conexión. Pero ¿quién es el héroe al final de esta historia? Yo te he hablado mucho de José. A veces cuando hablamos de David contra Goliat decimos, wow, hay que ser como David. O cuando hablamos de Moisés con Faraón, wow, tenemos que ser como Moisés. Y ahora te he predicado la vida de José. Y quizás tú dirás, wow, el héroe es José. Pero no. José es una muestra externa, una muestra que tus ojos pueden ver del verdadero héroe, que es el Espíritu de Dios. José, si no hubiese tenido esa conexión con el Espíritu Santo, no hubiese sido este padre que te he mostrado en toda esta prédica, que a pesar de sus miedos, a pesar de las dificultades que atravesó, él fue aprobado y siempre obedeció a Dios. En Mateo, te he leído, 1:18, antes que se juntara, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El poder de quedar embarazada María fue por el Espíritu Santo. El versículo 20, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por la obra del Espíritu Santo. Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el Espíritu Santo el que tiene el poder, la gracia que necesitamos para poder ser ese hombre y esa mujer según el plan de Dios. No hay planes que Dios ponga tan alto que nosotros no podamos llegar. No es cierto, esa es una mentira del diablo. Si Dios te ha dicho qué es lo que va a hacer contigo, si Dios te ha revelado su propósito y su plan, no dudes, porque ninguna palabra dada por Dios cae al piso. En su tiempo se dará. Pero necesitamos nosotros ser confrontados, necesitamos ser pulidos en nuestro carácter. Dios es el héroe. Él interrumpió los planes de José. Él habló a José para que reciba a María como esposa. Él le dio las fuerzas para llegar a Belén, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Lo bendijo con oro, con plata, con mirra, para que pueda ser provisto para viajar a Egipto y cuidar y proteger al niño. Él habló a José para salir de Egipto y se cumpliera lo dicho por el profeta. Fue el Espíritu Santo quien no nos desampara, quien está en nosotros. No sé si tú te das cuenta la maravillosa bendición y el poder que Dios ejerce en nosotros. No es por nuestra fuerza, es por su Espíritu, dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo en privado que Dios pueda recompensarnos? Obviamente,
José ha debido tener una relación en privado con Dios para poder terminar su nombre en la Biblia y que hasta ahora, después de más de 2000 años, nosotros hablemos de José. José escuchó a Dios en privado. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Dios te recompensará en público de lo que haces en privado. ¿Estás esforzándote por conocer la palabra de Dios en privado? Dios nos da su propósito cuando confiamos en sus planes. Pastora, pero me he equivocado tantas veces. Yo también. Pero tantas veces, yo también. Pero 7 veces el justo cae, 7 veces Dios lo levanta. Escucha a Dios, papito, para guiar a tu familia. Escucha a Dios, tú, que no eres papito, para guiar tu vida. Lo que sembremos hoy, cosecharemos mañana. ¿Qué quieres cosechar? Si vas a cosechar algo que no le guste, aunque culpes a Dios, la cosecha ya va a estar hecha. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Puedes identificar la voz de Dios? ¿O es más fuerte la voz de la televisión, del celular, del internet, de los expertos? El experto dijo esto. ¿Puedes discernir la voz de Dios entre las voces? Como padres estamos dirigiendo a nuestras familias. Y es una responsabilidad que Dios te va a demandar. Creas o no creas en Dios, Dios te va a demandar esa gran perla de gran valor que te ha dado. ¿No es sencillo ser papá? Claro que sí, no es sencillo. Seguir a Cristo no te garantiza una vida de color de rosa, pero si lo escuchas y le obedeces, familia, te aseguro que será una vida con propósito, llena de su gloria en tu vida. Cánsate de comer las migajas que caen de la mesa, teniendo un banquete preparado para ti. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Esfuérzate de no quedarte dormido en el servicio. Esfuérzate por acostarte temprano el día anterior. Esfuérzate por conocer al Señor. Dios sigue interrumpiendo. Así como interrumpió los planes de José para casarse, interrumpió en los sueños de José, interrumpió en el viaje a Belén, va a seguir interrumpiendo nuestras vidas. Él nos mandó a formar esta iglesia, interrumpió la vida de tu pastor y la mía, porque Él tenía un plan mayor, vida por vida, que tú conozcas la palabra de Dios, que tú estés aquí. Él es el único que puede darte un verdadero propósito, así como lo dio a José, te lo puede dar a ti. Si Dios te interrumpe tu vida el día de hoy, ¿tú estarías dispuesto a obedecerle? Si Dios te cambia tus planes el día de hoy, te dice, por ahí no es el camino, es por aquí, ¿tú le obedecerías? Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.